Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Civil War o Guerra Civil. Una película, digamos, bélica que está centrada en una distopía en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se ha sumergido en esta guerra civil por un presidente que libra una guerra, el gobierno federal, que está haciendo un tercer mandato en donde ha, por lo que comenta la película, desarmado lo que es el FBI. Y esto ha generado un conflicto con movimientos secesionistas, ¿no? De gente que no quiere que es un tercer mandato, ¿no? Lo consideran inconstitucional, un abuso de poder y prácticamente como el inicio de una especie de dictadura, ¿no? Y esto genera una guerra civil entre distintos estados que básicamente es todo el país. Lo que ha logrado el presidente ha sido lograr de que el país esté en contra de él justamente por no seguir las reglas. Y trata básicamente de eso. En donde el presidente de los Estados Unidos está hablando de que la victoria está cerca y que todo marcha bien, pero tenemos una fotógrafa veterana que es una fotógrafa de guerra, que está protagonizado por Kristen Dunst. Te muestran al colega de ella, que es Joel, quienes quedan atrapados en un atentado mientras están cubriendo todo este desorden civil que hay. Te hablan también de que hay problemas de energía y que hay un montón de cosas. Y ya sé, lo que se está hablando es que va a caer en un mes el gobierno del presidente porque ha perdido todos los apoyos, ¿no? A estos dos se le une una aspirante a fotógrafa de guerra que se llama Jessie Cullen, que está protagonizada por Kaylee Spaeny, que tiene como ídola a esta fotógrafa, ¿no? Entre los tres, junto con un veterano, un periodista veterano, deciden ir a Washington a intentar al menos hacer una entrevista al presidente, ¿no? Una de las últimas entrevistas que se puedan hacer. Esta película se ha hablado de todo, se ha dicho de que es una película muy política, que es una película que romantiza lo que es el periodismo. Es una película que no te va a decir qué pensar, te lo va a dar a entender. Y entiendo que mucha gente no la va a entender esta película. Habla mucho de fotografía, cosa que yo soy amateur y me encanta y coincido en todo. Sé que el que preparó el guión habló con fotógrafos, no fotografía de guerra, yo hago más que nada paisajismo y naturaleza y cosas muy, muy simples, pero quien preparó esta película, quien la escribió, básicamente es el drama de esta mujer que ha visto un montón de mierda y que está al borde de un colapso. Está bien, lo van a ver sobre todo en las primeras escenas. Hay una escena de ella bañándose en donde está viendo un montón de mierda, como si fueran imágenes o fotografías. Y te das cuenta que esta mujer está al borde del colapso. Después tenés a esta joven fotógrafa que quiere entrar en ese mundo, que ya lo conoce muy bien, esta fotógrafa veterana. Es como una especie de el principiante, ¿no? El novato que está con el veterano. Bueno, es lo que van a ver en esta película, el viaje de un novato volviéndose bueno en lo que hace y de un veterano y todos los daños que ha generado las decisiones por seguir esta profesión. Cualquiera que, digamos, tenga alguna especie de trabajo en donde hayan tenido situaciones estresantes durante muchos años va a poderse ver reflejado de alguna u otra manera en esto, ¿no? Trata mucho el concepto psicológico que es de resiliencia, que es la capacidad de estar en una situación estresante o estar sometido a mucho estrés y volver a tu punto normal. Hay momentos donde esa resiliencia se parte porque digamos, las situaciones estresantes son demasiadas. Eso te puede generar un montón de cosas, depresión, burnout, lo que quieras. Y cómo te va marcando la vida, ¿no? Bueno, esta película en realidad de lo que trata es de eso, cómo todo lo que ha pasado, la protagonista le ha ido marcando y destrozando la vida.
Y están muy bien armados los distintos personajes. Tenemos a este veterano de lo que es el periodismo, hablando con este joven muy capaz, pero al final del día joven periodista, que dice, yo le voy a hacer las preguntas al presidente, y el otro permanentemente le está diciendo, mira que te vas a defraudar cuando llegues a hacerle las preguntas. Y le está preguntando también el enfoque de las preguntas y demás. Es un tipo que ya conoce todo, sabe lo que es estar en guerra, está en los últimos años de su vida. Y es un poco el que conoce este mundo, ¿no? Pero que no ha perdido nunca ni la esperanza ni las ganas de vivir. Este personaje, si bien es un veterano, le encuentra el lado bueno a la vida, ¿no? En las pequeñas cosas. Y es el que más le importa el sentir de los demás. La relación entre fotógrafa y este joven periodista es un poco más fría. Intentan ignorar de que están rotos por dentro. De hecho, toman alcohol, consumen cosas que no deberían. El periodista en un momento habla de que consume pastillas para dormir. De hecho, le ofrece a esta joven fotógrafa. Sin embargo, no hablan nunca de lo que sienten, ¿no? Inclusive la misma protagonista no habla mucho de lo que siente, no cuenta sus orígenes, y es interesante elegir eso porque no te está diciendo este personaje está roto, no, te está mostrando algunos efectos que está teniendo hasta el final, ¿no? En el final hay un colapso y después hay una especie de me voy a manejar en automático. Mi naturaleza básicamente es cubrir toda esta mierda, ¿no? Y con un desenlace que no se los voy a spoilear. Es un drama, creo que es una muy buena película, es una grata sorpresa. Este año para mí al menos ha tenido gratas sorpresas. Esta película es una muy buena película. Voy a repetir, no trata, había escuchado de que decían de que dignificaban al periodismo. Esto no trata ni siquiera del periodismo, esto trata de como si estás en un ambiente malo lo suficiente, te va a destruir ese ambiente y va a quedar una cáscara de lo que eras. Y eso lo dice la protagonista en un momento donde decía, yo pensé que grabando, fotografiando todas estas atrocidades, el público iba a despertar, y el público no despertó. Y es algo que quienes les guste la fotografía, sobre todo hayan visto las fotografías bélicas, pasa. O sea, te muestran un montón de cosas horribles, pero la guerra nunca cambia y todo se repite. Muy buenas actuaciones, Kristen Dunst lo hace espectacular. La actriz pasa de ser la actriz que hace la actriz que hace de principiante pasa de ser principiante a prácticamente estar fascinada, ¿no? Y a estar como convertirse en una profesional, con todo lo que eso le va a implicar. Y de hecho, hacia el final de la película ya te das cuenta de que no queda nada de esa niña que llegó tratando de aprender de su heroína, y esta niña se ha transformado en cierta manera en el primer escalafón de la heroína, digamos, de esta película, que no es heroína para nada, también lo voy a aclarar. Todos los personajes tienen una función, lo cual es algo muy bueno en esta película. Todos te van a dejar algo, a todos te va a importar si les pasa algo o no. No hay decisiones estúpidas que uno pueda decir, bueno, estas son decisiones estúpidas. En realidad no. Te habla un poco de lo que son las relaciones humanas, pero tiene cosas malas, ¿no? Para hablar un poco de las cosas malas, es la parte de la guerra, por ejemplo, está, por un lado está bien tomado, el tema de que la prensa siempre tiene un lugar en ciertos ámbitos, pero por el otro lado es la parte de prensa es muy inocentona, ¿no? Como está planteada. Entiendo que el centro no es la guerra en sí, el conflicto en sí, sino la historia de esta mujer y todo lo que ha pasado.
Hay gente que dice es una historia muy realista de una guerra civil. Yo creo que no. Creo que esto en realidad, la guerra civil sería muchísimo más cruda y muchísimo más terrible. Eh, pero no deja de haber una recreación de ciertos momentos que son muy espectaculares. No ves destrucción de carreteras, por ejemplo, que es una de las primeras cosas que pasaría, ¿no? Intentarías disminuir más si estás en una guerra en donde estás perdiendo. No hay este concepto de tierra arrasada, que sería una de las primeras cosas que se haría si estás perdiendo territorio. Se habla un poco como la economía americana se fue al diablo, ¿no? Ahora lo que vale más es el dólar canadiense en la zona, ¿no? Lo cual me pareció gracioso. Y qué decirles, no esperen mucho desarrollo como puede ser Pecados de Guerra, ¿no? Con Michael J. Fox, una muy buena película bélica, donde realmente el centro es la guerra, digamos, cómo te destruye el estar expuesto a todo eso, pero por la crudeza de la guerra, acá no, acá es otro tipo de historia. Y bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, porque creo que esta va a ser la sorpresa es una de las sorpresas del 2024. No voy a decir que es la mejor película porque ya les digo, el tema este de cómo plantean este conflicto civil es secundario y se ve que tampoco quiso complicarse demasiado el director, lo cual también entiendo que está en pos de contarte la historia que él te quiere contar. No te quiere contar esta guerra civil, él te quiere contar cómo esta guerra civil dispara un montón de conflictos que tiene la protagonista, que viene juntando a lo largo de muchos años. Así que bueno, coméntenme lo que opinan en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.